Roma. La cultura romana, al fundirse con la cultura griega y agregar nuevos elementos valiosos en diferentes ámbitos, se convirtió en uno de los fundamentos más importantes de la civilización occidental. El Imperio Romano logró hacer realidad el anhelo de varios hombres de la antigüedad, como por ejemplo Alejandro Magno, al consolidar un gran estado y una civilización común entre todos los habitantes del imperio. Su legado cultural es enorme, pues abarca desde el latín, lengua en la que se basa gran parte de los idiomas occidentales modernos, hasta el derecho, el arte y la arquitectura. El Imperio Romano tuvo como centro a Roma, que se localiza en el continente europeo, en la península itálica, hacia el mar Mediterráneo. Durante el imperio, los territorios dominados abarcaron parte de Europa, África y Asia. Historia de Roma. El origen. La península itálica comenzó a ser ocupada el año 2000 a.C., cuando varios pueblos de origen indoeuropeos se instalaron en la zona. Entre ellos se encontraban los latinos, que se ubicaron en el valle de Lacio, cerca del río Tevere, o, en español, Tíber. Aproximadamente en el siglo VIII a.C., cuando varias comunidades de origen latino se fundieron contra los invasores de otros pueblos que estaban interesados en el fértil terreno del Valle del Lacio y sus extensas costas. La comunidad de aldeas del valle se convertiría más tarde en la ciudad de Roma. Según la leyenda, el primer rey de Roma fue Rómulo, quien inició el periodo monárquico romano. Este periodo va desde el año 753 a.C. hasta el año 510 a.C. El último de los reyes romanos, llamado Tarquinio el Soberbio, fue destronado por las familias patricias, que instalaron el régimen republicano. La República. La sociedad romana debió generar nuevas instituciones para gestionar la república. Patricios y plebeyos conformaban el pueblo, el cual se reunía en asambleas llamadas comicios. Estas tenían la labor de aprobar o rechazar las leyes que les enviaba el Senado, el cual a su vez estaba integrado por los pater familia para su estudio. La institución más importante fue la del consulado, integrado por dos cónsules o supremos magistrados, quienes se mantenían en el cargo por un año y debían administrar el Estado. Durante el periodo de la República, Roma realizó la mayor parte de sus conquistas guerreras, estableciendo su predominio en toda la cuenca del Mediterráneo. La República Romana enfrentó una fuerte crisis que intentó superar de diversas maneras sin éxito. El año 27 a.C., Octavio, uno de los hijos adoptivos de Julio César, se hizo investir emperador, tomando el nombre de Augusto y anteponiendo el nombre de César, su padre adoptivo, quedando como César Augusto. Es decir, Octavio, al ser emperador, pasó a llamarse César Augusto. El imperio. El gobierno de César Augusto fue de gran esplendor. Entre sus principales logros se destacaron el restablecimiento de la paz y la seguridad, la creación de legiones permanentes para defender las fronteras del imperio, el auge económico y el mejoramiento de la administración. Por otra parte, desde esta época se comienza a difundir entre los súbditos del imperio la costumbre de adorar al emperador como una divinidad. El periodo de paz y prosperidad que se produjo durante el gobierno de César Augusto hizo que se bautizara este siglo con su nombre. El imperio romano se expandió por un inmenso territorio y durante muchos años el poderío de Roma y su forma de administración
penetraron significativamente en los reinos conquistados. Sin embargo, la propia extensión del imperio y la crisis del ejército comenzaron a resquebrajar la capacidad del gobierno en las provincias más alejadas. Los problemas económicos y la decadencia fueron devastando el otrora inquebrantable imperio. A partir del siglo II después de Cristo, el imperio fue retrocediendo ante el avance de los bárbaros provenientes del oriente, los persas, y de occidente, los germanos. Constantino, 306 a 337 después de Cristo, convertido al cristianismo, instituyó la libertad de culto en el año 313 después de Cristo y fundó una nueva capital en la antigua ciudad griega de Bizancio, que llamó Constantinopla. Unos años más tarde, tras la muerte del emperador Teodosio en el año 395 después de Cristo, el imperio quedó dividido en sus dos hijos. Uno recibió la parte occidental, con Roma como capital, y el otro la parte oriental, cuya capital fue Constantinopla. El imperio romano de Occidente dejó de existir en el año 476 cuando cayó bajo el dominio de los germanos. El imperio bizantino de Oriente duró otros 1000 años más, hasta que en el año 1453 Constantinopla fue conquistada por los turcos musulmanes. Augusto, el primer emperador romano, sabía que era fundamental mantener al pueblo satisfecho. Por esta razón se encargó personalmente de resolver los problemas que surgían con el establecimiento de los alimentos y dio especial importancia a los espectáculos de juegos y gladiadores. Galeno, 129 a 199 después de Cristo, fue cirujano de gladiadores y se destacó por su conocimiento de la anatomía humana y aplicada al diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Es conocido como el padre de la medicina deportiva. Los ciudadanos romanos vestían la toga, una enorme y pesada prenda de lana en forma de media luna, que se enrollaba alrededor del cuerpo y se mantenía sujeta sin broches ni alfileres. Ponérsela era todo un arte, ya que, según los escritos antiguos, era prácticamente imposible hacerlo sin ayuda. Teóricamente, la mujer romana ocupaba un lugar secundario en la sociedad, puesto que carecía de derechos ciudadanos y no podía disponer de sí misma. Es decir, pasaba directamente de la tutela del padre a la del marido. Si enviudaba, quedaba bajo el cuidado de su hijo mayor. Sin embargo, eran dueñas y señoras en el dominio del hogar, donde disponían de los esclavos y sirvientes y de la educación de los hijos pequeños. Las dinastías imperiales. Dinastía Julio-Claudiana. Tiberio, hijastro y yerno de Augusto, gobernó entre los años 14 y 37 a.C., periodo en que mantuvo la paz en el imperio, aumentó el tesoro público, anuló los comicios y suspendió las asambleas. Un acontecimiento relevante que ocurrió durante su reinado fue la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo. Lo sucedió Calígula, su sobrino y bisnieto de Augusto. Gobernó entre los años 37 y 41. Su mandato estuvo caracterizado por grandes abusos de poder y por una conducta un tanto anormal, que lo llevó, por ejemplo, a nombrar senador a su caballo. Murió asesinado como varios de sus sucesores. Claudio, su tío y sucesor, fue proclamado emperador por la Guardia Pretoriana. Gobernó entre los años 41 y 54, destacándose por incorporar nuevos territorios como Bretaña y Mauritania. También se preocupó de organizar la administración provincial. Murió envenenado, al parecer por su propia esposa. Lo sucedió Nerón, hijo adoptivo de Claudio, quien fue proclamado emperador el año 54 y detentó el cargo hasta el año 68, cuando, luego de ser declarado enemigo del pueblo por el propio Senado y abandonado por la Guardia Pretoriana,
se hizo asesinar por un esclavo. Dinastía de los Flavios. Flavio Vespasiano gobernó los años 69 y 79. Restableciendo el orden y normalizando las relaciones con el Senado, aumentó la riqueza del imperio e inició la construcción del Coliseo. Se llamó a sí mismo César, título que usarían el resto de los emperadores. Lo sucedió su hijo Tito, quien gobernó entre los años 79 y 81, con el apoyo, por supuesto, del Senado. Fue muy popular entre los súbditos del imperio, mantuvo la paz y debió hacer frente a la erupción del volcán Vesubio en el año 79 después de Cristo, acontecimiento que destruyó las ciudades de Pompeya y Herculano. Domiciano, otro hijo de Flavio Vespasiano, gobernó entre los años 81 y 96. A diferencia de su padre, desestimó la participación del Senado, instituyó un régimen autoritario y exigió que se le adorara como a un dios. Dinastía de los Antoninos. Nerva dio inicio a una nueva dinastía, con un breve gobierno entre los años 96 y 98. Se destacó por restablecer el imperio de la adopción para asegurar la sucesión imperial y por respetar la ley y las normas del principado según la tradición del emperador Augusto. Lo sucedió su hijo adoptivo Trajano, quien gobernó entre los años 98 y 117. Amplió los territorios del imperio al incorporar Dacia, Mesopotamia, Siria, Arabia y Armenia. En el ámbito interno, realizó una buena administración civil y judicial. Su hijo adoptivo, Adriano, gobernó entre los años 117 y 138. Durante este periodo, el imperio vivió una etapa de estabilidad y paz, en la que se prohibió a los amos dar muerte a sus esclavos y se produjo un desarrollo de obras públicas como templos, teatros, acueductos y termas. También se promulgó el Edicto Perpetuo. Este edicto recopilaba los antiguos edictos pretoriales. Su hijo adoptivo Antonio Pío tuvo un largo gobierno entre los años 138 y 161. Continuó con la política del anterior emperador, especialmente en lo relacionado a la dictación de leyes que favorecieran a los esclavos. Lo sucedió su hijo adoptivo Marco Aurelio, cuyo gobierno se extendió entre los años 161 y 180. Él debió enfrentar duras pruebas para el imperio, como fueron una guerra con los partos, que duró 3 años, y una peste que se expandió desde las tropas al imperio, donde murió la cuarta parte de la población. Su hijo y sucesor gobernó en forma tiránica entre los años 180 y 192. Descuidó sus deberes como emperador, tanto en la administración del imperio como en la vigilancia de las fronteras, lo que fue generando una grave crisis que culminó en su asesinato y en el estallido de la guerra civil al no estar resuelto el tema de la sucesión. Dinastía de los Severos. Se inició con Africano, para continuar en forma hereditaria con Geta, Caracalla, Macrino, Heliogábalo y Alejandro Severo, quien fue asesinado en el año 235, proclamándose entonces, por consecuencia, emperador a Maximino, con quien comienza un periodo de anarquía militar en el año 235, lo cual duró hasta 285, en el que se sucedieron 30 emperadores. Entre tanto, los reinos germanos se adentraban en los territorios del imperio. La vida cotidiana de los romanos era totalmente diferente según el sitio en el que vivían. Aquellos que vivían como en el campo, por ejemplo, estaban entregados permanentemente al trabajo de la tierra, sin tener más distracciones que las fiestas religiosas como las Saturnales. Los habitantes de la ciudad, en cambio, generalmente trabajaban solo por las mañanas y solían asistir por las tardes al circo, que permanecía abierto
200 días al año. Zenón de Sitio, 350 a 260 a.C. En Grecia dio origen a una escuela filosófica que permanecería en el tiempo y haría bastantes adeptos en la Roma imperial, el estoicismo. Esta corriente filosófica se caracteriza por el cultivo de la virtud, postula como actitud vital la imperturbabilidad y rechaza los problemas de la metafísica para ocuparse de la física, la lógica y la moral. Al iniciarse la dinastía de los Antoninos, el Senado coronó emperador al anciano senador Nerva, quien practicaba la filosofía estoica. Bajo su gobierno se instituyó la costumbre de elegir como sucesor un hijo adoptivo que debía ser el mejor. En esta época casi todos los emperadores fueron originarios de sitios alejados de Roma e hicieron excelentes gobiernos. Bajo el gobierno de Trajano, el imperio alcanzó su mayor extensión. Abarcaba toda la cuenca del Mediterráneo, tanto del lado europeo como africano, además de Mesopotamia, Persia, Siria y Armenia y los territorios que hoy pertenecen a Alemania, Inglaterra y Rumania. Abarcaba 4.000 kilómetros de norte a sur y gobernaba una población de 50 a 75 millones de habitantes. La sociedad en la antigua Roma. Los romanos eran una civilización eminentemente urbana, donde se daba gran prioridad a la vida política, guerrera y a las relaciones sociales, que se hacían tanto en las casas de los individuos como en los lugares públicos, como el foro, el coliseo, donde se realizaban combates con gladiadores y luchas contra animales salvajes. También la vida pública se hacía en los baños públicos, que eran un lugar importante de encuentro para la vida social y política. La sociedad de la antigua Roma era jerarquizada y además estamental, es decir, compuesta por grupos claramente diferenciables. Estos grupos eran los patricios, los plebeyos y los esclavos. Los patricios derivan su origen a un antepasado ilustre, denominado pater, por lo cual se habían llamado patricios. Al parecer provenían de las familias más antiguas de Roma. Los patricios constituían el grupo alto de la sociedad. Eran los poseedores de las riquezas y de gran parte de las tierras conquistadas en las guerras. Participaban en la política. Entre sus miembros se elegía a los senadores, se escogían a los magistrados y votaban las leyes en la Asamblea Popular. Los plebeyos. Los plebeyos poseían un origen variado. Durante la primera parte de la historia romana, donde gobernó la monarquía, no fueron considerados ciudadanos romanos y por lo tanto no gozaron de derechos civiles, aunque sí tenían deberes y prohibiciones, como por ejemplo pagar impuestos y no poder casarse con patricios. Durante la República, luego de innumerables enfrentamientos entre patricios y plebeyos que demandaban mayor participación y equidad, estos últimos obtuvieron ciertos derechos al incorporarse al pueblo romano y participar en la vida política, al poder ser elegidos como pretores, dictadores ediles, curules, tribunos, cuestores. Los esclavos no poseían derechos, sino solamente obligaciones que les imponían sus dueños. Podían ser comprados, vendidos o arrendados por sus amos. Generalmente eran hijos de esclavos o prisioneros de guerra. Existían casos en que un esclavo era liberado ya sea por la simple voluntad de su amo o por la compra de la libertad. En estos casos se llamaban libertos. La familia romana. La familia romana constituía la organización básica de la sociedad romana, ya que era considerada una institución tanto de carácter civil como religioso. El matrimonio, por su parte, era considerado como uno de los deberes más importantes para los romanos, pues junto con dar trascendencia a la familia, se contribuía a la grandeza de Roma. La familia romana se caracterizó por ser jerárquica y muy numerosa. Estaba compuesta por el padre
o pater familias. El pater familias era considerado el jefe, juez y sacerdote de la familia, que tomaba todas las decisiones y a quien debía estricta obediencia todos los miembros de la familia. La esposa o la mater se hallaba bajo la potestad de su esposo antes del matrimonio de su padre y gozaba de respeto en la sociedad. Comúnmente no disponía de sus bienes y no participaba en la vida política o económica de Roma, sino que se preocupaba de las labores domésticas. Los hijos debían obediencia al padre. Si eran hombres, eran educados en escuelas o por tutores. En el caso de las niñas, la educación se limitaba a lo aprendido en los hogares, salvo algunas excepciones en las que las niñas y jóvenes aprendían de tutores a leer y escribir. También formaban parte de la familia las nueras, los nietos y los bisnietos. Los clientes. Los clientes eran hombres pobres, libres, sin la condición de ciudadanos, que se colocaban bajo la protección de un pater familia que les proporcionaba tierras, vivienda y los protegía y los representaba en los asuntos públicos. La religión. Entre las creencias religiosas más difundidas entre los romanos estaba el culto a los antepasados. De allí que todas las cosas poseían un lugar sagrado en las que se rendían culto todos los días a los muertos, dedicándoles ofrendas y solicitándoles su protección y ayuda. También creían en la existencia de dioses protectores de la familia, como la diosa Vesta, cuyo símbolo era el fuego, que ardía permanentemente en los hogares, los dioses lares, que eran dioses protectores de la casa, y los penates, que cuidaban de los alimentos. Los niños de las familias acomodadas eran educados en escuelas o tutores, mientras que las niñas se quedaban en sus hogares. Las madres eran las que les enseñaban a ellas las labores domésticas y además cómo ser esposas y madres. Solo excepcionalmente algunas aprendieron a leer y a escribir. La costumbre romana en relación con la religión de los pueblos conquistados consistía en aceptar sus cultos y divinidades. Sin embargo, con el cristianismo tuvieron una actitud diferente, probablemente debido a que la doctrina cristiana no hacía distinciones de razas ni de clases sociales. Los funcionarios romanos consideraron que podía poner en peligro la autoridad del imperio. Como en todas las grandes civilizaciones, no existe en Roma un tipo de vivienda uniforme y aunque la vida política y cultural romana estaba centrada en las ciudades, la mayoría de los habitantes del imperio vivía en un medio rural, en casas precarias, sencillas y pequeñas. Sin embargo, los sectores acaudalados vivían en verdaderos palacios, donde se daba una gran importancia a la decoración de las habitaciones, utilizando materiales como el mármol, el alabastro y adornando las murallas y techos con pinturas y mosaicos. Para evitar la oscuridad de las noches, las viviendas eran alumbradas con lámparas de aceite, llamadas candiles, de barro o de bronce. El legado de Roma. El derecho romano constituye una de las más importantes creaciones y herencias de la cultura romana. Su origen se remonta a la monarquía y a la república, pero fue codificado durante el periodo del imperio, específicamente durante el reinado del emperador Justiniano. Se consolidó así en el llamado Código de Justiniano, una labor de varias generaciones de legisladores que recogió todo el legado jurídico de Roma. A través del Código Justiniano o el Código de Justiniano, el derecho romano proporcionó a Occidente una serie de principios legales que fueron incorporados en los códigos que se utilizan hasta hoy en día en varios países europeos y de América Latina. Uno de estos principios es que toda persona debe ser considerada inocente mientras que no se pruebe lo contrario. La literatura, a semejanza de otras expresiones culturales, recibió una gran influencia de Grecia.
La literatura romana alcanzó su máximo esplendor durante el siglo de Augusto, 27 a.C. a 14 después de Cristo. Entre los poetas sobresalen Virgilio, autor de las Bucólicas, las Geórgicas y la Eneida. En esta última, en la Eneida, relata la vida del héroe troyano Eneas, como antepasado de los fundadores de Roma. Otro autor literario es Horacio, quien compuso las famosas Odas, y también fue Ovidio, quien compuso El arte de amar. Otro escritor y filósofo destacado fue Cicerón, que colocó a la prosa latina en un elevadísimo sitial con obras como las Catilinarias o las Filípicas. La filosofía. El pensamiento filosófico romano se orientó a buscar explicaciones lógicas a sus preguntas sobre el origen del universo, la naturaleza y especialmente sobre la humanidad, sus problemas y su destino. La filosofía estuvo representada por los estoicos y los epicúreos. Los más importantes fueron los estoicos, sin lugar a dudas, quienes plantearon que para que el hombre pudiera alcanzar la felicidad, era necesario apoyarse en una concepción del universo determinada por la razón. Por otra parte, consideran que el hombre sabio es el ideal, porque busca identificarse con el destino universal y en este camino el saber se convierte en virtud y felicidad. Entre los filósofos romanos más destacados sobresalieron Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. El arte. Una de las manifestaciones culturales que siempre acompañó el desarrollo histórico de los romanos y que estuvo fuertemente influido por las formas culturales griegas, especialmente desde el siglo III a.C., cuando los romanos conquistaron la Magna Grecia. Así el mundo romano fue un fiel continuador de las formas artísticas griegas en la pintura y escultura, pero supo incorporar valiosas innovaciones en la arquitectura, la escultura que nutrió de una manera importante la tradición griega, especialmente en lo que a la técnica alcanzada por los griegos se refiere. La escultura romana desarrolló como temas preferenciales los hechos históricos y los retratos. Estos últimos, que derivaron inicialmente de las primitivas máscaras de cera que servían para el culto de los antepasados, con el paso del tiempo llegaron a convertirse en obras de gran perfección artística. En la arquitectura, los constructores romanos trabajaron con gran éxito en el desarrollo de las construcciones abovedadas, en las que destacan como principales elementos el arco, las bóvedas y el mortero. La ingeniería. En su mayor parte, la ingeniería romana era civil, especialmente en el diseño y construcción de obras permanentes, tales como acueductos, carreteras, puentes y edificios públicos. Los ingenieros romanos aportaron mejoras significativas en la construcción de carreteras principalmente por dos razones. Una, que se creía que la comunicación era esencial para conservar un imperio en expansión. Y la otra, porque se creía que una carretera bien construida duraría mucho tiempo, con un mínimo de mantenimiento. El idioma. El idioma romano era el latín y era hablado por los soldados y los funcionarios que llegaban a todos los rincones del imperio. Este idioma, el latín, mezclado con las lenguas locales, dio origen a gran parte de los idiomas occidentales contemporáneos que tenemos hoy, como es el español, el francés, el portugués, el italiano, el catalán, el gallego y el rumano. Otras lenguas, como el inglés, también utilizan palabras, algunas por lo menos, de origen latino. El Coliseo romano fue inaugurado en el año 80 de nuestra era por el emperador Tito. Este anfiteatro tenía una capacidad para 50.000 espectadores y estaba decorado con hermosas estatuas, además de su gran magnitud y belleza. El Coliseo fue una importante obra de ingeniería por la facilidad para evacuar el anfiteatro en poco tiempo por las 80 puertas debidamente identificadas.
Las localidades de la primera fila estaban reservadas exclusivamente para los personajes destacados del imperio. Los romanos utilizaron mucho el bronce para fabricar artículos de cocina, como sartenes y coladores, pues este material se puede trabajar fácilmente y sirve para cocinar los alimentos. Sin embargo, el bronce, que está elaborado con su mayor parte por cobre, produce ciertas reacciones con algunos alimentos que los pueden transformar en dañinos para las personas. Considerando este peligro, los romanos tendieron a cubrir los utensilios con plata. Pompeya era una ciudad cercana a Roma, donde residían los romanos más acaudalados. En el año 79, esta ciudad fue arrasada por la erupción del volcán Vesubio, quedando completamente sepultada. Las casas pompeyanas eran muy lujosas y estaban ricamente ornamentadas, con murales pintados, con una mezcla de cera de abejas y pigmentos de color, esculturas y jardines. La ceniza volcánica momificó a los habitantes de Pompeya instantáneamente. Por lo tanto, es posible reconstruir las escenas que ellos estaban viviendo en el momento de la erupción. El Imperio Romano y los pueblos germanos. Durante los 2 primeros siglos de la era cristiana, el Imperio Romano vivió una época de gran esplendor, en la que sus ejércitos fueron capaces de imponerse a sus enemigos y las fronteras se mantuvieron fortificadas y protegidas. En el periodo señalado, poco a poco los germanos comenzaron a desplazarse hacia Europa, pero se mantuvieron al otro lado de la frontera del Imperio Romano, más allá de los ríos Rin y Danubio. Sin embargo, hacia el siglo III, pequeños grupos de germanos comenzaron a penetrar en el territorio romano, ya sea para instalarse como agricultores en las tierras poco habitadas del imperio o para enrolarse en el ejército. En los siglos siguientes, el cuarto y quinto, el imperio entró en un periodo de mucha decadencia, de agotamiento interno y de pugnas, que coincidió con un cambio en la actitud de los pueblos germanos, llamados bárbaros por los romanos, que presionados por los hunos, que eran pueblos belicosos provenientes del Asia, invadieron violentamente el imperio y provocaron su desmoronamiento en Occidente. Los visigodos. A los visigodos se les conoció también como godos occidentales. Fueron los primeros germanos que consolidaron un reino en el territorio del Imperio Romano, luego de derrotar al emperador Valente en el año 378 y de conquistar y saquear Roma en el año 410 bajo el mandato de Alarico. Los sucesores de Alarico se dirigieron hacia el sur de Galicia y ocuparon España, donde se establecieron hasta comienzos del siglo VIII, cuando fueron conquistados por los musulmanes. Los ostrogodos también se les conoce como godos orientales. Después de la muerte del rey de los hunos, Atila, conquistaron la península itálica y fundaron un reino que se prolongó hasta el siglo VI, cuando fueron conquistados por el emperador del Imperio Romano de Oriente, Justiniano. Los vándalos. Después de atravesar la Galia y España, los vándalos cruzaron al norte de África y fundaron un reino. Más tarde hicieron algunas incursiones en la península itálica, donde saquearon la ciudad de Roma. A semejanza de los ostrogodos, en el siglo VI fueron conquistados y dominados por Justiniano. Los anglos y los sajones eran 2 pueblos germanos que pasaron del continente europeo a la zona insular, es decir, a Inglaterra, donde con el paso del tiempo se fusionaron y formaron 7 reinos, conocidos como Heptarquía anglosajona. Los lombardos. Los lombardos fueron conocidos también como longobardos. A la muerte del emperador Justiniano, invadieron Italia y ocuparon este territorio hasta el siglo VIII, cuando fueron conquistados por otro pueblo germano, los francos. Los francos eran un conjunto de tribus que se instalaron en la Galia en el transcurso del siglo III en calidad de aliados del imperio. Fue el rey Clodoveo quien logró unir bajo su autoridad a todas las tribus, dando origen a la unidad del pueblo franco y a la primera dinastía, los merovingios. Esto
en gran medida, fue posible por la conversión al catolicismo por parte del rey, con lo cual logró el apoyo del Papa. El nieto de Clodoveo, Carlo Magno, conquistó a golpe de espada casi a toda Europa occidental. Logró la unión de la cultura germánica con la cultura romana, que sería la base de la civilización occidental. Los celtas. Los celtas eran un grupo de pueblos que dominó la mayor parte del oeste y centro de Europa durante el primer milenio antes de Cristo, y que transmitió su idioma, costumbre y religión a otros pueblos de la zona. Su nombre genérico aparece en documentos romanos como Celtae, derivado del Keltoi, la denominación griega, Galatae o Galli, que posteriormente daría origen a la palabra galos. Los topónimos o nombres de lugares que aún conservan su origen celta nos permiten pensar en su presencia en un extenso territorio europeo desde la actual España hasta el Mar del Norte y desde las Islas Británicas hasta el Bajo Danubio. Los francos fueron uno de los pueblos germánicos que se establecieron en Europa durante la Edad Media. Su nombre, francos, quiere decir libres de los romanos. A fines del siglo V, los pueblos germánicos comenzaron a organizarse en reinos, instaurando un sistema de gobierno monárquico que inicialmente fue electivo, es decir, cuando moría un rey, la Asamblea General o Asamblea de Nobles elegía al futuro monarca, el cual no tenía que ser necesariamente el hijo del rey difunto, ni siquiera de su familia. Esta costumbre, que tuvo su origen en las asambleas de guerreros que elegían a sus líderes con el paso del tiempo, se fue perdiendo en casi todos los reinos y en su lugar se consolidó en gran parte de Europa la monarquía hereditaria. Los otros cristianos. Con el paso del tiempo varios pueblos germanos se convirtieron al cristianismo. Sin embargo, no todos adoptaron la doctrina oficial de la Iglesia Católica, sino que algunos optaron por una vertiente considerada hereje, como fue el arrianismo o los arrianos, que entre otras cosas negaba la divinidad de Jesús. El pueblo celta celebraba el inicio de un nuevo año en la fecha equivalente al 1 de noviembre. Los celtas creían que ese día se celebraba el matrimonio ritual entre Tutatis, el dios de la tribu y padre de los hombres, con Muririgani, señora del mundo, diosa de la guerra y reina de los espectros. Los celtas, como otros pueblos antiguos, comenzaron con ciclos temporales por la mitad oscura. La jornada tenía su inicio a la caída del sol y el año se iniciaba con el invierno del hemisferio norte. La fecha de inicio del año celta fue luego tomada por el cristianismo para celebrar la festividad del Día de Todos los Santos y Difuntos.